Cuba es un país totalitario. Venezuela no era un país totalitario. Era un país dictatorial, represivo, criminal. La estructura totalitaria centralizada del poder que existe en Cuba no existía allá, ni siquiera en efectos desde el punto de vista político. ¿Crees realmente que Cuba está en este instante en un punto de inflexión donde de forma orgánica esto sí o sí termina por caer? Yo creo que sí, yo creo que está en un punto de inflexión, yo creo que no tiene ninguna salida que no sea la de aceptar algún tipo de acuerdo con la parte norteamericana. Creo que la situación se les puede complicar mucho más si el actor principal, que es el pueblo de Cuba, entra en acción y se repiten hechos similares a los que ocurrieron el 11 de julio del año 21. Pero sí, yo no veo, es que no es posible imaginar ni que la gente va a morir en su casa de inanición pacíficamente, sin hacer nada por tratar de salvarse a sí mismo, ni que el gobierno esté obstinado, neuróticamente obsesionado con mantenerse en el poder después de haberlo disfrutado por 67 años, va a dar un paso decisivo hasta que no confronte un shock que los saque de ese letargo y que les recuerde de que simplemente la enfermedad que padecen es letal y que se van a morir y que por lo tanto la única posibilidad que tienen es de llegar a ese famoso acuerdo para salir del poder. Las circunstancias de ello no son similares a las de Venezuela. Cada país tiene que requerir una fórmula específica. O sea, lo he dicho en otras ocasiones, Cuba es un país totalitario. Venezuela no era un país totalitario. Era un país dictatorial, represivo, criminal, mafioso, todo eso es cierto. Pero la estructura totalitaria centralizada del poder que existe en Cuba no existía allá, ni siquiera en efectos desde el punto de vista político. O sea, aunque se robaran las elecciones y hubiera todos los mecanismos para que las elecciones siempre al final fueran fraudulentas, sin embargo, había partidos políticos, había la posibilidad de registrarse, había la posibilidad de elecciones. De lo contrario, María Corina no hubiera podido registrar su partido, no hubiera podido ganar las elecciones. Entonces, es una circunstancia diferente. Allá tienen un archipiélago de mafiosos, cada uno con sus núcleos de poder, los colectivos de Diosdado por allá, Padrino con sus fuerzas armadas por el otro lado, la gente de la FARC y la ELN por la frontera, por Catacumbo. Ese no es el caso en Cuba. El caso en Cuba es que hay una cúpula que una vez que se echa a un lado, todo lo demás cae en su lugar. Fíjate, vamos a ir entonces ahora parte por parte, porque obviamente están pasando muchísimas cosas. Sabemos que el presidente ha sido enfático, ha dicho que no va a salir crudo, que no va a salir dinero de Venezuela. Eso obviamente está impidiendo, hoy dábamos la noticia de que incluso no tienen queroseno para los aviones. Ya líneas aéreas comerciales están diciendo que no hay posibilidades de poder entrar y salir de allá porque no tienen queroseno. El problema ahora es, si Estados Unidos, no es un problema, quiero decir, la situación ahora es si Estados Unidos no va a mandar. A Claudia Sheinbaum le han apretado un poquito las clavijas también, le han dicho, mira, deja de ser el backup como fue Andrés Manuel López Obrador, deja de ayudar a que esta dictadura se siga estirando, porque el dinero que tú le mandas y el petróleo que tú le mandas como el de Venezuela no va a aliviar el dolor del pueblo, sino que se revende para crear todavía mecanismos de mayor represión y sin embargo ahora decide mandar este cargamento. ¿Cómo ves este tira y afloja? Bueno, el que decida mandar un cargamento de ayuda humanitaria, no de petróleo, sino de bienes de consumo, es señal inequívoca de que echó hacia atrás y que se dio cuenta de que era suicida, como Exacto. alguien dijo en su gobierno, el continuar intentando alimentar a esa dictadura con petróleo. Por cierto, me llama mucho la atención el que decidieron mandarlo en barcos de guerra de la Armada. No creo que sea para desafiar el poderío naval norteamericano, pero me encanta la idea porque eso quiere decir que se crea el precedente necesario para que si los 6 millones de dólares que vienen ahora en una nueva donación humanitaria también de Estados Unidos a Cuba,
Estados Unidos los decide mandar en barcos del Navy, que no vayan a decir que no, que ellos no reciben barcos de guerra, porque si reciben esto, van a tener que recibir los otros también. Y en ese caso, bueno, serán los Marines los que bajen los bultos y la comida, etcétera, y se lo entreguen a la Iglesia Católica y a Cáritas, porque esa es la otra diferencia con esta donación. Esta donación, me imagino yo que ella, tan respetuosa de la soberanía de los demás países, se lo va a entregar a la crápula esa mafiosa Ajá. que se apodera de ella y lo vende después en las tiendas en dólares y la gente no ve los donativos o sea, no creo que van a comer muchos tacos mexicanos con la comida que va a poner. Bueno, vamos a hablar ahora de ese petrolero también que fue incautado, ese barco cubano en Veracruz cargando ayuda humanitaria. Ese es el tema de Claudia Sheinbaum, pero también ese petrolero que, siguiendo la línea que dijo la administración del presidente Trump, cualquier cosa que vaya a entrar o que vaya a salir va a ser incautada. Cuéntame un poquito también sobre este tema de los buques petroleros. Bueno, es una disposición norteamericana que se está cumpliendo y es evidente de que las compañías, incluidas las flotas fantasmas esas que estaban operando bueno, Irán tiene una, Rusia tiene una, China tiene la propia, Cuba tiene una, la Gaesa tiene una pequeña flota de buques fantasmas, han quedado paralizadas, no se atreven a acercarse a las aguas jurisdiccionales cubanas porque no quieren perder el barco y la carga, las dos cosas. Así que aquí queda petróleo, Marían, esto parece increíble que uno lo diga, pero aquí queda 14 petróleo. días o 10. Aquí, no, ponle un mes, vaya, pon que tengan, que el resto de este mes, quizás una primera semana del mes de marzo, les quede petróleo. Bueno, ¿y después qué? De verdad la gente se va a quedar en la casa y van a ir a comer a una olla colectiva que le van a poner no sé dónde, en el CDR de la vecindad. Y además, ¿y eso con qué lo van a alimentar y cómo? Vaya, eso se llama en lenguaje metafórico trasladar las soluciones de Pol Pot en Camboya al sistema cubano. Y Totalmente. los cubanos no son cambodianos. O sea, no veo eso funcionando. Raramente no veo la sumisión a un sistema tan brutal mientras se te muere tu abuela, tu mamá y tus niños de hambre en la casa. Totalmente. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de las negociaciones. Fíjate que el mal gobierno, el régimen de Díaz-Canel estaba diciendo que no había lugar para las negociaciones con Estados Unidos. Es decir, lo que dije, Diego, esto viene siendo como un baile de que ahora sí, luego no, luego estamos dispuestos, pero después me echo para atrás, ahora decreto estado de guerra y después no sé quién es el enemigo, me vuelvo a replegar. Ahora lo último del fin de semana es que no están dispuestos a la negociación. Pero comentamos la semana pasada, y quiero preguntarte tu opinión, la reunión que aparentemente sostuvo Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, con supuestamente gente de la CIA en México. Una reunión en la que, visto además cómo funcionan y cómo se están tratando ese saco de alacranes en Venezuela, me imagino que algo que les pueda garantizar la seguridad de Raúl o del resto de la familia es hacer de forma personal esa negociación ellos en el caso de. ¿Cómo ves tú esta reunión que se haya podido mantener? Porque, insisto, esto fue una publicación que se hizo de un periodista cubano, aparentemente afín al régimen, se hizo desde España. Después hubo varios medios españoles que salieron a dar la noticia, se tomó también acá, pero no hay tampoco una confirmación de que eso se produjera. ¿Cómo ves la posibilidad? Porque no podemos asegurar que realmente se haya producido. Bueno, primero vamos a determinar esta cuestión. La forma en que se produjo esa noticia y se convirtió en una bola de nieve en los medios y demás, es la típica forma en que operan las medidas activas de la Dirección de Inteligencia. Opinamos igual. Por eso yo te digo que cuando yo lo pongo siempre entre comillas. Tú te buscas una persona, le das una persona que puede ser un agente tuyo o puede no ser un agente tuyo, puede ser alguien que está ávido de recibir información porque además la está pasando mal, no tiene empleo y con una cosa así podría
resolver su situación. Y tú mantienes una relación de confianza con ese individuo. Le das ese bulo, esa persona lo tira, el que lo tiró en las redes sociales porque no tiene ni dónde tirarlo. O sea, es una persona que ha quedado tan aislada en Madrid, yo sé quién tú dices, mejor no mencionarlo, ha quedado tan aislada en Madrid que nadie le hace caso. Entonces tira esto. ¿Quién lo recoge? Lo recoge un periodista de ABC en México. Un periodista de ABC que se atribuye o le atribuyen tener muy buenas conexiones con el gobierno de la Sheinbaum. Entonces yo me pregunto, si tú tienes muy buenas conexiones con el gobierno de la Sheinbaum, ¿no será que de cierta manera Estás tú gravitas organizando. ideológicamente, tú gravitas ideológicamente dentro de ese contexto, dentro de ese grupo de personas? Tú puedes ser un periodista, tener tus propias simpatías y tu propia ideología, con independencia de que ABC es una publicación conservadora. Pero bueno, ABC quiere tener también periodistas que puedan verificar cosas y dar cosas. Y entonces de allá viene esa información, rebota esa información diciendo, hay fuentes que dicen, cuando tú eres periodista, cuando tú lees cuidadosamente, no se dice nada. O sea, ¿dónde está la fuente con nombre y apellido en el gobierno de México que se responsabiliza con decir eso? No existe. Entonces, eso por una parte. Yo la impresión que tengo es, porque tú te preguntas, bueno, ¿y por qué vamos a suponer que esa hipótesis es cierta? Vamos a suponer de que es un bulo, que lo inventó el aparato de inteligencia. Bueno, es una forma, ¿por qué lo hacen? Es una forma de inducir a la otra parte de que podríamos negociar y este podría ser un esquema. Nosotros te mandamos, Alejandro, lo hacemos en México, zona operativa bajo el control de un gobierno aliado, eso es como hacerlo en Moscú, o sea, totalmente bajo el control operativo de micrófonos, etcétera, etcétera, y filtraciones de los aliados de La Habana. Y además de eso, el gobierno mexicano noblemente se propone también para propiciar, ayudar, mediar, si hace falta. O sea, para mí todo esto es una construcción Sí. para tratar de inducir, de abrirle el apetito a la parte norteamericana y decir, bueno, si además aquí hubo ya un gobierno americano que habló con este personaje, ¿por qué ustedes no? Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa que quiero decir, eh, como tú sabes, entre mis especialidades, aparte de la historia, está el ser un negociador y manejador de conflictos, como lo dicen, un conflict resolution maker. Lo hice durante muchos años en Naciones Unidas, incluso hablando de México. Cuando triunfó Fox en las elecciones, el primer gobierno democrático mexicano, a mí la Cancillería me contrató para ser el mediador entre las organizaciones mexicanas de derechos humanos y los militares mexicanos, para ver si se podía crear una mesa de diálogo y comenzar una transición ordenada en México. Y yo fui y, vaya, no es por prurito propio, pero quedaron satisfechos con el trabajo que se había hecho, se pudo montar la mesa de diálogo. Hay una cosa que la gente confunde, porque coloquialmente se habla de conversar, negociar y dialogar como si fueran términos equivalentes. Técnicamente hablando, no lo son. Todo el tiempo yo he oído a Trump hablar de estamos conversando. Los que han hablado de diálogos y negociaciones en los bulos, esos son ellos. ¿Por qué? Porque son escalas distintas en cuanto a la intención que tú tienes de una transacción de peso con la otra parte. Los vietnamitas y los norteamericanos durante la guerra de Vietnam puntualmente todos los años conversaban sobre un aspecto, cómo llegar a una tregua, que los americanos pasaran bien la Navidad y ellos pasaran bien la fiesta de Año Nuevo del Tet. Eso no es un diálogo, eso no es una negociación. Con ETA, cuando empezaron las conversaciones con ETA, ETA entendió que estaban negociando y ahí mismo fue que empezaron a poner bombas porque no se llegaron a un acuerdo. Aquí no se está negociando nada todavía, se está en todo caso ofreciendo una conversación.